criticarlo, generé un juego de mesa que se llama el Foxópoly, que es el juego para hacerse rico inexplicablemente. Entonces, que era una especie como de Monopoly, pero con las propiedades de Fox, como el Rancho San Cristóbal antiguo, luego el nuevo, el Centro Fox, la playa secreta que tiene en el Tamarindillo en Michoacán, sus negocios de su carne, de hortalizas, que ya ven que digo, no es algo que se sepa a ciencia cierta, pero pues el hecho de haber sido presidente para él, yo creo que fue como ganarse la lotería, ¿no? Un ranchero que vendía Coca-Cola y que llegó y dicharacheramente llegó y ciertamente, amigos, amigas, mexicanos y mexicanas. Yo me acuerdo mucho cuando al principio de su sexenio un niño se acercó y le preguntó, señor presidente, ¿qué se siente ser presidente? Y le contestó Fox, mira, te voy a decir la verdad, se siente ñañaras. Entonces, pues ya con ese tipo de respuestas, para mí Vicente Fox, pues sí, confirmó exactamente que él llegó ahí, pues por obra y gracia del Espíritu Santo, yo creo, pero la cuestión es que Fox, digamos que para mí sí fue una decepción, como para muchos, supongo, porque él llegó y prometió el cambio, pero en lugar de cambio fue morralla, ¿no? Tiró puras monedas y realmente no fue algo que cumplía las expectativas, ¿no? O sea, es realmente ilógico pensar en alguien que en el 2000 llegó y prometió que iba a sacar al PRI de Los Pinos y al cabo de 12 y ahora 18 años, pues ya hasta es un mayor matraquero, ¿no? O sea, ya es el mayor promotor del PRI, tirándole a Lopitos, porque ahora es Lopitos, o Trump y Trump. O sea, yo creo que el cuate sueña y duerme y desayuna y come con cosas de Trump y de López Obrador. Entonces, para mí Fox, como yo les decía, solamente una vez me escribió en Facebook, me escribió él directamente de su Facebook y me puso, a ver si ya dejas de escribir tonterías, así me puso. Y yo nada le contesté abajo, pues a ver si usted ya deja de decirlas, ¿no? Pero eso era todavía en el 2006, o sea, digo, él se siguió todavía una sarta de años más diciendo y haciendo y ahora pues creo que es el principal, bueno, yo siento que fue el principal presidente que nos dio mucho material para el humor. Yo no me dedicaba todavía al humor en esas épocas, sino ya hasta el final de su sexenio. Obviamente después con Calderón, pues sí, pues el sexenio fue más gris, tuvimos, bueno, gris manchado de rojo, entonces al final, pues fue un presidente que realmente no tenía mucho de qué hablar. Bueno, ya al final dio mucho más de qué hablar con su manera de beber, pero yo creo que muchas cosas de lo que él hizo, pues yo después quise emularlo del juego de mesa que había hecho de Foxópoly, pero pensé más bien en jugar este juego de estrategia que se llama Risk, que es como de pelear ejércitos contra soldados. Entonces me ocurrió hacer uno que se llamara Grisk, pero no quise hacerlo porque era una apología a la violencia y pues era poner el mapa de México con todos los cárteles y todo eso. Entonces dije, no, me voy a meter en camisa de 11 varas, sobre todo. Y hablar del narco, pues es obviamente un tema bastante, ahí sí es muy, muy difícil. Entonces, creo que, como les decía, los políticos para mí no han sido como directamente alguien, o a algunos me hayan dicho algo. Solamente conocí una vez a Manlio Fabio Beltrones en una reunión de la prensa con el Senado de la República, él entonces era senador. Entonces llego con él y mi compañera, que era jefa de redacción de ahí de la W, me presenta y le dice, senador Beltrones, le presento a Fabián Giles, él hace la imitación de usted en el programa. Entonces me queda viendo Manlio Fabio y me empieza a ver y me dice, muy bien, seguimos con mucho detenimiento su trabajo. Y yo claramente escuchaba atrás la música del Padrino. Lo bueno es que yo no tengo caballos y no amanecía el otro día con la cabeza de uno en mi cama, pero pues nada más, digo, se quedó en esa textura, ¿no? O sea, para mí, digo, yo siento que yo no me burlo directamente de los políticos, sino de lo que hacen, o sea, ya burlarse de Carstens por su manera de comer o ese tipo de cosas, digo, creo que es violencia innecesaria, ¿no? Entonces, el hecho es que para mí el humor que he hecho, como les decía, yo en este programa duré 5 años, me tocó como una época de bastante libertad, entre comillas, hasta que empezó el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Entonces creo que se juntó, que dice este libro de México al Chile,
hay algunas cosas aquí que no le gustaron a Peña Nieto y el libro salió de circulación a los 6 meses. Nada más estuve presentándolo en varias ferias durante los meses de junio a diciembre y después el libro desapareció, se quedó ahí como en un limbo, lo dejaron de distribuir, porque vienen aquí algunas cosas que, pues que creo que no le gustaron mucho, según me dijeron después, pero creo que más que nada es como que este sexenio de Peña Nieto desde antes ya lo venían cuidando, ¿no? Ya lo estaban cuidando desde que fue gobernador, venían cuidando su imagen. Yo como experiencia me habían invitado a colaborar en 2 proyectos. Uno de ellos era El privilegio de mandar, que se iba a transmitir en esas épocas del 2012 y si alguno de ustedes recuerdan no se llevó a cabo porque el proyecto obviamente era burlarse de Peña Nieto y cuando fue presentado a Televisa les dijeron cualquier cosa menos burlarse de Peña Nieto. ¿Por qué? Pues porque esa es la consigna, o sea, cuidar su imagen y nosotros lo vimos en el hueso, o sea, cuando fue lo de la feria del libro, donde no supo lo de los 3 libros que lo habían marcado, yo creo que aquí si viniera se moriría porque dirían, no, ni uno de estos libros he podido terminar. Entonces digo, ahí en la feria del libro pues igual le pasaron la tarjetita, así como que no, señor presidente, la silla del águila no es de Krause. Entonces él tuvo como que pues esa pesadilla, yo creo, de haberse quedado como en blanco. Bueno, que para él es normal, ¿no? O sea, salvo un teleprompter que no tenga enfrente y lo salve siempre. Entonces yo creo que de ahí venía toda este cuidado de imagen hacia Peña Nieto, de no tocarlo, no tocarlo ni con el pétalo de una crítica y no se fue a despeinar el copete. Entonces, desde ahí creo que yo lo vi, fue muy palpable. Durante la campaña, durante esos meses, no pudimos hacer muchos chistes sobre él, hasta que fue el día que fue a visitar la Universidad Iberoamericana, que los chavos se le alebrestaron y nació el famoso movimiento de Yo Soy 132. Ese día alguien de la comitiva de los chavos traía un teléfono celular, yo creo que fue muy hábil, puso el teléfono, se lo puso aquí en la bolsa de la camisa y dejó la cámara afuera, entonces él seguía caminando ahí como sin nada y grabó, estuvo frente a Peña Nieto y a todo el equipo de seguridad, entonces se veía a Peña Nieto que estaba con el rostro desencajado y estaba todo, pues estaba pues encabritado, no sabía qué onda, o sea, ¿cómo vengo a la Ibero? No fui, ¿seguro que estamos a la Ibero? ¿No estamos en la UNAM? O sea, yo creo que así se quedaba como sacado de onda, pero aquí, o sea, la Ibero, o sea, no es el Politécnico, ¿verdad? Tampoco, tampoco, o sea, él estaba totalmente ensimismado en su miedo porque no sabía qué onda. Entonces, nosotros hablamos de ese suceso en el programa. Yo hablé precisamente de este video que acaban de subir a YouTube y yo comenté esto que precisamente le estoy diciendo a ustedes, que Peña Nieto estaba con el rostro desencajado. Entonces, el conductor del programa me dice al aire, ¿esa es tu percepción? Le dije, bueno, mía y de otros 1000 y tantos ahí que han visto el video, ¿no? O sea, creo que necesitas checar el video porque, aunque esto es radio, digo, imagínatelo, o sea, ahí está la dirección de YouTube, puedes entrar y verlo. Entonces, desde ahí yo empecé a ver que ya era una constante no poder hablar mal de Peña Nieto y creo que desde ahí se marcó mucho lo que fue el inicio de este sexenio, ¿no? O sea, que los primeros 2 años fueron cuidar la imagen, evitar que tuvieran todo tipo de broncas con los medios. Y entonces eso hizo que mucha gente pues, pensara realmente que Peña Nieto iba a ser un gobierno bastante pues bueno, ¿no? O sea, creo que, bueno, más bien sí ha sido bueno, pero para ellos, ¿no? O sea, como que han tenido mucha libertad, pero para hacer desvíos. Digo, ahí están todos los casos de la Casa Blanca, en fin, lo que todo el mundo ya sabemos, pero pues todo este preámbulo ha sido como para hablarles precisamente de este libro, que yo dejé de dedicarme un poco al humor político durante los siguientes años. Todavía estuve haciendo algunas cosas, no quité el dedo del renglón, hice algunos libros electrónicos, porque pues era la opción, porque las editoriales no querían publicarme un libro teniendo el antecedente del libro de México al Chile. Entonces creo yo que mi problema fue que pues ya la ola estaba así arriba y yo todavía quería seguir estando arriba y pues no, creo que me tenía que esperar un poco. Entonces saqué unos libros con este formato electrónico, hice la segunda parte del libro de México al Chile, también hice otro libro
que se llama El Almanaco, que es la radiografía de la estupidez mundial, porque creo que ese es uno de los principales problemas de este mundo. O sea, lidiamos con tanta gente estúpida. Digo, yo sé que es un insulto, pero es que a veces ese es el problema de la estupidez, ¿no? Y dicen que el problema es una enfermedad que afecta a muchos, pero el que la tiene no sabe que la tiene. Entonces, creo que ese es el problema que radica en esta situación y si a esos extremos llegamos a que ya hay estupidez en diferentes gobiernos a nivel mundial, porque ya no solamente somos los únicos que tenemos un presidente como Peña Nieto, sino que también ya hay muchos, digo, sin ir tan lejos, el mismo Trump. Es el principal ejemplo de cómo la estupidez puede llegar a gobernar un gobierno o un país, digo. Ya estoy diciendo estupidez yo también. Por eso les digo, es contagioso. El problema radica en que nosotros como mexicanos hemos tratado siempre de ver el humor como esta válvula de escape, esta idea de que, pues sí, nos reímos de las tragedias, nos reímos hasta de la muerte, pero creo que mucho de esto nos lleva a pensar que sí hemos sido un poco aguantadores, somos un pueblo muy aguantador. Y quiero leerles un poco lo que dice el libro. La contraportada del libro dice: el mundo no se acabó en el año 2000 ni en el 2006, pero tal vez en este 2018 ahora sí. El fin de los tiempos está cerca. Dragones y piranosaurios se retuercen de rabia. No habrá gel milagroso ni arca de la alianza celestial que detenga los pasos del Mesías. Es más, no habrá presupuesto para el siguiente sexenio gracias al desgobierno de Peña ajena. Retumban los cielos para advertir: lo que no hizo Martita lo sueña Margarita. El 1 de julio de 2018, quienes viven en el purgatorio decidirán si un abismo terminará por devorar la patria o un rayito de esperanza iluminará lo que queda de México. En este libro irreverente, mordaz, satírico, pero ante todo muy crítico, ofrecemos un perfil implacable de quienes luchan por el poder para las elecciones presidenciales de este año. Repasando los últimos sexenios del PRI y su macabro regreso a los pinos, la docena trágica del PRIAN, el PAN, y su macabro regreso a los pinos vía Fox y Calderón, así como la confirmación de que detrás de cada gran hombre hay una supermujer atenta con toallas carísimas de 4,000 pesos y rebozos de tianguis, listas para limpiar o prolongar el cochinero que dejaron sus maridos. Está escrito en bueno, dejémoslo así, está escrito, y más de 4 jinetes del apocalipsis vendrán con urnas embarazadas, carruseles, mapaches, fraudes, a joder al país, aunque no se despierten cada mañana pensando en cómo hacerlo. Así que evitémoslo porque el apocalipsis está cerca. Este libro yo lo comencé a idear como a finales de 2016, porque tuve la suerte de que los editores de mi anterior libro seguían trabajando en el mismo sello, aunque la editorial cambió de compañía. Antes pertenecía a Santillana, que era de Grupo Prisa, y como a los 3 años, Grupo Penguin Random House compró la editorial con varios sellos, además, y publicaron este libro, pues ahora sí que por no quitar el dedo del renglón. Yo no tenía muchas ganas, la verdad, de publicar algo de humor político, pero dado los tiempos que se avecinaban, dije, no me quiero ver tampoco como una especie de profeta o pitonizo o tipo Walter Mercado, aunque tenía un personaje en El Hueso que se llamaba Miro el Futuro y que hablaba así de cosas de la política y les decía sus horóscopos a los políticos. Que en este caso, en esta contienda, Andrés Manuel es del signo Escorpión y Mid y Anaya son del signo Piscis. Entonces, luego ¿por qué dicen que el PRI y el PAN son iguales, no? Porque hasta eso. Pero a mí me da mucha risa, digo, el asunto que yo vi en este libro. O sea, traté como de ver el panorama de cómo estaba la situación, de lo que iba a ocurrir, y tuve que hacer como una similitud con el libro del Apocalipsis de la Biblia. O sea, si alguno de ustedes ha leído la Biblia y no como Peña Nieto, o bueno, como él dice que lo leyó, se acordan que este libro pues es el último, el último capítulo donde vienen estas revelaciones hechas al profeta San Juan, donde entonces habla de los 7 sellos y que las 7 trompetas y que los ángeles y cosas ahí cifradas, mensajes ocultos, que hablan de un supuesto fin del mundo.
Entonces yo creo que estamos nosotros viendo la tempestad, no nos hincamos, pero también ha sido porque estamos adormecidos o incluso ya también estamos hartos de tanta política, tanto cochinero, tantas cosas que se dicen. Y pues yo de alguna manera en el libro traté de plasmar eso, o sea, me di cuenta que pues teníamos como ciertos personajes que íbamos a ver durante estos meses que venían rumbo a la elección de 2018. Entonces, en primer lugar tenemos pues al Mesías, ¿no? Al Mesías que todo mundo le sigue diciendo así y que él sigue pues dándole pie a que todos pues sigan pensando en este poder purificador de la política y con todo respeto bueno, en fin, digo, yo creo que también mucho es darse cuenta de que pues sí, es un eterno candidato que ya le va a ganar incluso a Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, al tiempo que estamos hablando de esto, teníamos un Cuauhtémoc Cárdenas que lo apoyaba en 2006 y ahora tenemos un Cuauhtémoc Blanco que lo está apoyando también para el 2018. Entonces, pues hemos visto cómo la cultura de la política y el fútbol vuelve otra vez ahí a estar intrínsecamente unido. Entonces, yo lo que hice fue platicar de esto de una manera amena. O sea, el libro tiene texto, pero también tiene dibujitos. Entonces yo creo que pues trato de que no sea todo texto, sino que sea un poco ameno, que tenga como ciertas citas bíblicas que también se dan mucho para la situación actual. O sea, no es que uno sea fatalista y esas jaladas de que el mal humor social y que si es irracional y no sé qué tantas cosas, pues se ven reflejadas en este libro. O sea, yo traté también un poco como de jugar con la idea de que, pues sí es una guía, es un manual, es un salvavidas, digo yo, pero lo que hago un poco es como generar, como les decía al principio, conciencia y que la gente vea que esto de la política nos incluye, o sea, se lo hemos dejado tantos años a estos cuates para que hagan lo que se les dé la gana, que yo creo que ya necesitamos juntarnos y darle chance en esta elección a los partidos. Bueno, en este caso a uno de ellos, porque ya le estamos dando, ya le dimos chance a los demás. Digo, y hablo, por ejemplo, mucho de cómo el hecho de que la política ficción de la que hablaba Salinas, porque Salinas de veras que, aunque no salga a diario, pero yo creo que detrás está riendo así. Ni los veo, ni los oigo, todo es política ficción, no se hagan bolas. Me acuerdo mucho de eso en el 88, que era muy difícil hablar de Salinas, ¿verdad? Pero bueno, como les decía, un poco de lo que yo trato de hacer en el libro es, pues sí, crear conciencia y también hacer como una especie de análisis de lo que han sido las campañas, la guerra sucia, los spots o la spotiza, como le decimos, de algunas cosas que se siguen repitiendo. Digo, aquí por ejemplo tenemos un caso hipotético de que Anaí pudiera ser primera dama si Manuel Velasco se hubiera aventado a ser candidato a la presidencia, de no haber sido porque se cayó del caballo, ¿verdad? Pero de chiquito, o sea, no de la vez reciente. Entonces creo que mucho de esto ha sido, pues jugar un poco con el futuro, analizar cómo se está dando la situación. Muchas cosas, digo, sí vienen aquí, muchas cosas que yo escribí el año antepasado, o sea, les comento que este libro lo presenté a principios de 2017, pero luego lo terminé como a mediados de mayo del año pasado. Ya se veían venir muchas cosas, muchos temas, ¿no? Entonces yo tenía mis dudas, yo pensaba que el candidato del PRI iba a ser Osorio Chong, por aquello de que, pues cuando fue la manifestación del Politécnico salió a hablar con ellos, se remangó las mangas de la camisa y se puso así como un término muy conciliador, pero en los pocos meses se le escapó el Chapo, entonces pues ya chafeó el asunto y no era del grupo de Videgaray, entonces al contrario, creo que pues también eso le perjudicó y también haberse adelantado a los tiempos. Digo, si alguno de ustedes se enteró, Osorio Chong hizo una especie como de campaña, pre-campaña a la presidencia en redes sociales, entonces pues eso hizo encabritar a Videgaray y a Peña Nieto y le dijeron tú no vas. Entonces creo que se les ocurrió la genial idea de poner a un candidato que no fuera del PRI, entonces yo cuando lo vi dije, bueno, creo que, no sé, digo, ya ponerse a hablar de su problema de piel y esas cosas, digo, como dicen por ahí, es muy manchado eso, pero no se trata de eso, se trata también de todo lo que vino él a ser parte de toda esta, de haber sido parte de dos gobiernos, del PRI y el PAN, ¿no?
Y luego lo oyen hablar y diciendo, no hombre, unos genios. Y con esa voz así, esa tipludez de voz y el apocalipsis está cerca y tiene el mismo tonito de los políticos del PRI y todo eso. Entonces creo que eso ha sido como muy contraproducente para esa campaña. En el caso del PAN, pues también estamos viendo a un pequeño dictadorzuelo como Ricardo Canalla. Bueno, es que es Ricardo Anaya C, él abrevia su nombre, ¿no? Y Ricardo Anaya C, pero yo le pasé la C adelante, entonces Ricardo Canalla, o sea, para que sea más identificable. Entonces, y luego lo ven con su pelo cortito y lentes, pues se parece a este personaje de la película de Chicken Little, entonces pues a un lado que estamos como medio tiernito y medio pollito, entonces, y yo me acuerdo muchos comerciales donde salía él, o sea, le critica a Andrés Manuel que él sale en sus anuncios. Y Anaya sale también en sus anuncios hablando, que no nos digan que no se puede, ¿a poco no? Y todas esas ondas ahora de quererse mezclar con la prole y tocar la bamba con Cepeda y creo ese tipo de cosas que ya estamos viendo y que son realmente ridículas, ¿no? O sea, caer en ese tipo. Yo creo que el cuate no ha venido nunca en un camión chimeco hasta acá o a estas zonas de Netzahualcóyotl. Llegó, yo creo, en camioneta Suburban y llegó ahí a la casa de Cepeda y vamos a tocar un palomazo. Y el otro, sí, vamos a tocar. Y una de las cosas que me dio mucha risa es que Cepeda trae una guitarra colgada con una banda aquí que trae al Che Guevara, ¿no? Y si pueden, vean los anuncios donde sale tocando con Cepeda. Entonces, el otro está tocando su pianito, su organito, muy contento. Nunca se dio cuenta que a un lado de él estaba un símbolo de la izquierda a nivel mundial, como el Che Guevara. Entonces, ese tipo de cosas que sus asesores pues no le han dicho y pues debería ser lo más honesto posible, ¿no? O sea, él trataría de decir, yo quiero ser presidente y no importa que seas pobre, vota por mí. Y yo creo que la gente traería como más, pues se identificaría más con personajes así. Entonces, creo que la contienda se está poniendo ya como una carrera de caballos donde ya uno ya lleva ventaja desde hace varios meses, los otros dos están poniendo el pie uno al otro y luego ya va a venir atrás otra caballada con Margarita Zavala, el Bronco, con su yegua, bueno, digo, con su esposa, como él dice, que le sale más barato darle de comer a su yegua que a su esposa. Y el otro cuate, Ríos Peter, que pues también hizo berrinche, y como Margarita, que no le quisieron dar candidatura en el PRD, se sale igual que Margarita del PAN. Pues eso se está viendo ya como una telenovela, que estamos viendo como ya con un final anticipado. Incluso alguien ayer decía, ya no voy a escribir de política en Twitter, ya voten por AMLO, adiós, ya esto ya está más que definido, porque incluso Jesús Zambrano, el mismo Jesús Zambrano de los Chuchos ayer, dio una declaración sui generis, o sea, dice, Peña Nieto ya negoció con Morena para entregarle la presidencia y ya está arreglado para que él llegue gane la elección el 1 de julio. Pues entonces ya, ¿para qué hacemos elecciones? Ya de una vez, esto es como una quiniela, pues ya la quiniela ganadora ya es la que él dice, ¿no? Entonces, creo que esas declaraciones inverosímiles de los políticos, aunadas a estas candidaturas como la de Cuauhtémoc Blanco, Sergio Mayer, la Güereja, o sea, imagínense la Güereja con su papirringo, no más falta que el mismo Benito Castro se aviente a ser también candidato. Ya tenemos como esa división ya borrada entre política y farándula, ¿no? Ya tenemos un haber de muchas actrices con presidentes, desde Díaz Ordaz con Irma Serrano, López Portillo con Sasha Montenegro, Lucía Méndez con Miguel de la Madrid, no, que esa no se sabía, ¿verdad? Salinas de Gortari con Adela, de la telenovela quinceañera, en fin, digo, hay toda esa playa de chismes entre la política y la farándula que se ha venido dando y obviamente después teniendo a la dueña o a la gaviota ahora como primera dama desde hace pues ya casi 6 años, pues hemos tenido como esta división ya nula entre la política y la farándula y ahora le anexamos fútbol, entonces ya nada más nos falta que Monseñor o el ex cardenal Norberto Rivera también ya quiera ser candidato de alguna diputación local, entonces creo que es donde tenemos nosotros que pues pensar bien las cosas, la política y la farándula y el fútbol, pues creo que no deberían de mezclarse. Algunas cosas de esas yo les decía, las mencioné en este libro, tengo pues sí, como anécdotas que pues sí, ya ahora que lo leo a través de estos meses, el libro salió publicado en octubre, finales de octubre,
Y lo empecé a leer, sí me asombré un poco de todo lo que escribí aquí. Yo primero dije, bueno, pues, son meras suposiciones, son meras especulaciones, ¿no? Pero ya muchas de ellas ya se están llevando a cabo. Entonces, he pensado seriamente en quitarle chamba al brujo mayor o a la bruja Zuleima, porque sí está, digo, no lo vi en un sueño o fumando alguna cosa o tomando alguna cosa extraña, pero era de esperarse. Creo que la política también es muy, en nuestro país es muy, ¿cómo le podremos decir? Se imagina uno muchas cosas y luego dicen, piensan mal y acertarás. Entonces, se imagina uno viendo ahorita el escándalo de Ricardo Anaya diciendo, no, yo no triangulé dinero, no, yo no vendí, yo no fui a esa boda, no, me invitaron, no sé. Cuando por atrás le están echando carretadas de dinero a los medios, hablando y sacando, o sea, se compara mucho la velocidad con que tratan la justicia para un lado que para el otro, ¿no? O sea, sale este caso de Ricardo Anaya y ya la PGR está inmediatamente investigando las empresas fantasmas, cuando las de Javier Duarte se tardaron como 3, 4 meses en decir, ah, sí, son empresas fantasmas. Y ahorita, por ejemplo, las empresas fantasmas de los desvíos de Sedesol y de la Sedatu, también estas empresas fantasmas ahí están, pero no las han investigado. Ni tampoco han hecho expedita las órdenes de aprehensión. Se supone que tiene por 13 delitos César Duarte, y solamente están haciendo orden de extradición por 4 de ellas. Entonces, pues todo eso, digo, se compara, ¿no? Con una velocidad inaudita ya a Ricardo Anaya ya detuvieron al tipo Manuel Barreiro para tenerlo ya como un culpable de estos desvíos, de estas triangulaciones. Aunque también tendríamos que preguntarle a Ricardo Anaya cómo le hizo para hacer un negocio así tan grande. O sea, él dice que Tom pidió préstamo, ¿no? Pues yo quisiera que a mí también me prestaran 10 millones de pesos, ¿no? O sea, de esa manera. Y luego venderlo, comprar un terreno, hacer una nave industrial y en 2 años venderlo de 10 millones en 54 millones de pesos. Pues es un negocio redondo, o sea, ya ni yo vendiendo 1000 libros de logré hacer eso. Entonces, creo que es ahí donde nos hemos dado cuenta que la política no es otra cosa más que un negocio, ¿no? Entonces, yo creo que el negocio radica en eso, en esas grandes prerrogativas que primero le dan a los partidos, a todos, o sea, estamos hablando de todos los partidos. Si no, pregunten, por ejemplo, a Patricia Mercado, que fue la candidata del Partido Alternativa, que ya no existe, pero que en su momento obtuvo el 2% de la votación, obtuvo 90 millones de pesos de prerrogativas, y a Patricia Mercado le tocaron 9 millones de pesos, nada más, por haber obtenido 1 millón de votos. 1 millón de votos que obviamente a quien se les quitó fue a Andrés Manuel. Entonces, es un negocio, o sea, haber obtenido 9 millones de pesos por hacer una campaña donde hablaba y decía, yo sí fumé marihuana, no, yo sí soy esto, yo sí o sea, tratar como de jugar a que yo no soy política, soy ciudadana, pues sí, pero pues a final de cuentas es un negocio, un gran negocio. Y ya no hablemos de los grandes desfalcos, de los grandes desvíos, de los 35,000 millones de deuda que dejó Humberto Moreira, que acabó huyendo a Barcelona y que después allá lo apañaron la policía española y que, pues para que no se hiciera más grande el borlote, ya lo regresaron y salió y ahora creo que ya otra vez está en el PRI, ¿no? Entonces, y vemos ahora al hermano que ya también va a estar en la campaña de MID. Entonces, pues todo eso yo creo que a nosotros también ya nos está afectando a tal grado de que ya no queremos como ser partícipes de todo esto. Y yo creo que debe ser al revés. Yo creo que esta elección debe ser la más concurrida. Yo creo que, a mí también, perdón la palabra, a mí también me daría hueva ir a votar, pero yo creo que sí tenemos que salir a votar masivamente por el voto útil, por el voto, pues, que no sea un cheque blanco tampoco. Yo no pienso que sea, ay, nos va a salvar, él es el Mesías, nos va a ayudar. No, yo creo que él tiene como los lineamientos, tiene un grupo de gente que puede ayudarle. Salvo algunas otras ahí, cosas raras y extrañas como Napito y el caso concreto del Baster Gordillo, que son cosas que digo, sí se están negociando y cosas que nosotros vemos, pero yo creo que esta elección, como les decía, tiene que ser la elección más masiva que tiene que haber en los últimos años. Como dato, tenemos que en el 2000 votó el 56% del electorado.
pero también como dato tenemos que fue la elección con más irregularidades, la del 2000. Pero obviamente a las 11 de la noche Zedillo salió a decir que había ganado Fox y ya. O sea, se olvidaron de todo eso y dijeron, pues ya ganamos y Fox, ya. Y yo lo puse aquí porque también quiero aclarar un poco. En el libro pongo como antecedentes de los últimos 30 años de las elecciones y lo que hemos vivido. Entonces hago un análisis del fraude del 88, el sexenio de Zedillo, después lo que les decía del sexenio del cambio o la morralla de Fox, luego el vivir mejor o el beber mejor de Felipe Calderón hasta llegar a Peña Nietito, que es Welcome to Peña Nietitolandia. Y muchas de estas cosas que vienen en este libro, pues espero que sirvan para ayudarnos a refrescar la memoria, porque digo, yo entiendo que los jóvenes que van a votar por primera vez nacieron en el 2000, pues eran unos bebés cuando Fox ganó, pero muchos de nosotros sí nos acordamos del fraude del 88, de todos los sexenios, tanto de Salinas como de Zedillo, y de cómo Fox y Calderón pues fueron el cambio, la alternancia, pero se quedó en eso nada más, en una mera cartita a los reyes. Digo, Calderón siempre ha dicho, mi sexenio fue el sexenio del empleo, sí, pero del empleo de la fuerza, de la violencia, de las ayudas para sus amigos, para sus cuates. Creció el empleo, obviamente, sí, para las funerarias, para los servicios de seguridad, pero en cambio la canasta básica aumentaron los precios hasta las nubes, ¿no? O sea, se mantuvo la economía, sí, pero ¿a qué nivel? Para que pudiera mantenerse esa economía se tuvo que bajar los salarios y mantener a la gente con bajos niveles de educación, de salud, en fin, digo, son muchas cosas que hemos visto. Yo creo que tenemos que darle el beneficio de la duda, ¿no?, a este cuate, porque creo que no tenemos por qué ser, digo, a mí me tocó vivir en la Ciudad de México cuando ganó él en el 2000. Y yo no vi que la ciudad se volviera Caracas, ¿no? O sea, no estamos como en Caracas como nos quieren hacer, porque ese cuento de Venezuela, digo, lo malo es que ya se murió Chávez, digo, lo malo es porque yo lo imitaba en el programa, si no, yo creo que ya desde Ultratumba estaría, no se meta conmigo, caballero, porque soy, porque puede salir espinado, es usted un cachorro del imperio, ¿no? Y el que le sigue ahora es Maduro, ¿no? Y Maduro ahora, pues resultó ser peor cómico que el comandante Hugo Chávez. Y pues era como una triada, ¿no? Estaba entre Hugo Chávez, Fidel Castro que pues sí, tiene una historia oscura y toda esa cuestión de la dictadura en Cuba, pero pues es uno de los países que mejor salud pública tiene, mejor educación, no hay tanta pobreza, bueno, en fin, digo, ¿a qué costo, no? Pero también, digo, no es que uno alabe ese tipo de situaciones, sino que pues tienen sus pros y sus contras, digo, la izquierda, el socialismo, el comunismo, toda esta cuestión, pues son temas que no nos deberían de asustar. Entonces, yo les decía, la Ciudad de México no quedó tan mal, o sea, muchos de los programas sociales de adultos mayores, madres solteras, becas a los jóvenes, las universidades que hizo para la Ciudad de México, pues no dejaron tan mal parada a la ciudad, y con una ciudad que llevaba 20 años sin obra pública. La mayor obra pública se hizo desde los años 80 con los ejes viales que mandaron a hacer, y pues teníamos el antecedente del último regente o remula, como le llamarían algunos, entre ellos Palillo, me acuerdo mucho Palillo, y todo esto viene a colación porque el humor político pues se fue desvirtuando, o sea, de esos tiempos en que Palillo salía a hablar así como lo estoy haciendo yo y hablaba con gente y todo en las carpas allá en la Ciudad de México, decía que tenía que llegar al lugar con un amparo bajo el brazo porque después, saliendo del show ya lo estaban esperando los policías, diciendo, está usted arrestado. ¿Por qué estoy arrestado? Pues porque son órdenes del regente. ¿Cuál regente? Si es Remula, el tal Uruchurto, ¿no? Entonces, ese tipo de humor que luego se fue perdiendo un poco, pero creo que de los últimos exponentes fueron Héctor Lechuga, con Cotorreando la Noticia, Víctor Trujillo cuando empezó con La Caravana y Ausencio Cruz, pero de ahí en fuera pues ya mucho del humor político que veíamos pues se fue perdiendo, se fue diluyendo, digo, aunque sí hubo cierta apertura en el sexenio de Fox, después con Calderón bajó, hasta ahorita estos últimos años, creo que no ha habido una beta de comediantes de humor político que realmente merezcan tener pues renombre o apoyo.
Entonces, pues como yo les decía al principio, para mí el humor ha sido algo difícil, porque es más fácil hacer llorar que hacer reír. Y yo la verdad, ante la política prefiero más reír que llorar. Y creo que en este libro lo que yo trato de hacer un poco es, pues sí, con humor hacer ver que la situación pues sí está mal. Tenemos cosas muy difíciles, hay focos rojos, tenemos inseguridad, tenemos problemas de pobreza extrema, en fin, digo, creo que son temas que se les ha dado como otro tratamiento, o sea, la política ha hecho generar más pobres, pero también generar mucha gente que está en el descontento y que está en la situación de que ya no quiere seguir siendo abusada. Entonces, con este libro yo pretendo, pues sí, hacer más o menos este tema de la elección que veremos en estos 3 meses que vienen y sobre todo tratar como de encontrar el punto en que la gente diga, bueno, o sea, sí, la política pues, es una cosa bastante rara y extraña para algunos, pero con el humor creo que podemos hacer cosas más, más llevaderas. Yo he tratado un poco como de hacer algo en redes sociales, por ahí pueden buscar algo que se llama La Mala TV, donde estoy haciendo parodias de los comerciales de los candidatos, o bueno, entonces precandidatos, ahora ya candidatos. Tengo un personaje que se llama el chef Jacques Sefrego, que es un chef muy reconocido, que está haciendo recetas de cocina basadas en los personajes de la política. Entonces es una cosa así como política gourmet, donde trato de llevar a cabo, o sea, recetas reales de comida con ingredientes pues raros y extraños como, no sé, la sal de tepocata, hay cosas ahí que ustedes pueden ir buscando. La sección se llama De Sazón y también la pueden encontrar en YouTube. Es, como les digo, una especie como de cápsula con recetas de comida real, donde va a haber sopas, platos fuertes, bebidas y cócteles. Obviamente tendré que verlas porque si no sería muy aburrido. Postres y mucha de esta jiribilla que bueno, con un amigo y yo lo estamos escribiendo, es basada precisamente en esta situación de que la política no solamente tiene que ser discursos, cosas serias, cifras macroeconómicas, grandes logros, grandes proyectos, pero realmente nosotros tendríamos que, los políticos nos tendrían que hablarnos de tú a tú, ¿no? O sea, bueno, que sí lo hacen, ¿no? O sea, pero lo hacen de una manera bastante extraña, ¿no? Digo, me da mucha risa ayer la declaración de Peña Nieto, que le da mucha tristeza no poder hablar del proceso electoral. Pues, ¿qué quería? O sea, decir, hablar de su candidato Mid, o de su plan B, que es Anaya, o de hablar del plan C, que es Margarita, o de qué quiere hablar, o sea, no entiendo, o sea, cuál sería la cuestión. A lo mejor también un poco se está preparando para que el domingo que gane el Oscar Guillermo del Toro, pues lo felicite y entonces ya le dé su Oscar, ¿no? Le diga, querido Guillermo, yo quiero decirte que en México nos da mucho orgullo que hagas películas, pero en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que eso sería como el tema que veremos el próximo lunes, seguramente, cuando Guillermo del Toro le revuelva la llamada o de plano le diga que está ocupado, porque, pues sí, de eso es lo que se basan los políticos, ¿no? En colgarse de los éxitos, de los logros de gente como Guillermo del Toro, que pues lleva 25 años haciendo películas y que ahora las hace en Hollywood y que obviamente, pues el cine mexicano, pues yo no soy de los que dicen, hay que ver cine mexicano a fuerza, ¿no? O sea, sí hay que ver películas mexicanas, pero también qué películas, ¿no? O sea, digo, si todos los días vemos películas en los noticieros, sabemos a Javier Relator, esta noche en Hechos, y se avienta su sarta de noticias. Y antes teníamos a López Dóriga, que ese sí lo extraño, porque López Dóriga en la noche era, muy buenas noches, muy buenas noches. Esta noche en el noticiero le voy a contar esta noche, muy buenas noches. Era un tipo que realmente nunca lo veía, yo realmente ya le ponía la televisión para dormirme y escucharlo, pero ese tipo de cosas, digo, alegraban a mucha gente, o sea, el ver ese tipo de noticias. Ahora, creo que también otro de las cuestiones que estamos viendo es que la televisión ya ha perdido ese poder de influencia que tenían antes, ¿no? O sea, antes lo que decían en la televisión ya era algo que
no se podía negar, y ahora las redes sociales han venido a sustituir todo eso que veíamos en los menticieros que teníamos tanto en el canal del desagüe, digo, de las estrellas, como en TV Apesta, de Azteca. Ese tipo de cuestiones son las que yo también conmino o es que yo estoy hablando como político, yo los conmino, yo también digo, pienso que las redes sociales son un medio para podernos enterar de muchas cosas, pero yo sí les recomiendo, y mucho de eso también viene aquí en el libro, es leer, si viene una nota, buscar 2, 3 fuentes, o bueno, 2, 3 noticias, 2, 3 portales que hablen de lo mismo, porque luego ya nos vamos con la finta del encabezado y ya pensamos que es una noticia verdadera, pero estamos viendo que se llama La Neta Noticias, o otro tipo de nombres, SDP Noticias, que no es el sendero del peje, como muchos le llaman, o le llamaban a este portal. Entonces, diarios, digo, como el Deforma, que ha hecho cosas de fake news, que muchos medios incluso se los ha tomado en serio y ya lo dan como una noticia cierta, debemos evitarlo. Yo creo que también mucho de esto es pues tomar en cuenta de que nosotros también ya no estamos como hace 30 años, cuando fue la elección de la caída del sistema, que se cayó súbitamente el sistema ahí de tarjetitas perforadoras, o no sé cómo se llamaban antes, con bulbos, y digo, no es como ahora que ya tenemos el Twitter o el Facebook en el teléfono y podemos enterarnos al momento, pero en aquel entonces, digo, pues sí, se dio este fraude, para evitar que se recontaran los votos, misteriosamente se quemaron en la bodega que estaba en el antiguo Palacio de San Lázaro. O sea, cosas surrealistas, cosas que realmente uno piensa que son una película de Tarantino o de Buñuel o de Hitchcock, más bien dicho. Entonces, yo creo que tenemos que estar más atentos a la situación de la política en México. No dejar que estos cuates hagan lo que quieran con lo que pues les toca, ¿no? Yo creo que nos toca a nosotros también exigirles más. O sea, si llegara a ganar un gobierno como el de López Obrador, yo creo que sería de los primeros en estar encima, así, exigirles y decirle que, ok, ellos llevan la directriz, pero a nosotros también nos tocan. No van a venir con una varita mágica a resolver todos los problemas del país, pero sí creo que nosotros podemos empezar como a plantear, ¿no? Y yo sí comulgo por un humor, digo, ahorita los moneros son los únicos que realmente tienen esa carga de poder mostrar el humor en los periódicos a través de sus trazos. Yo admiro mucho trabajos como el de Monero Hernández, Helguera, Rictus, Alarcón, que son moneros que están al pie del cañón todos los días escribiendo y haciendo toda esa sarta de tonterías reflejadas de la política, y que yo pues de alguna manera también he tratado como de reflejar en mi trabajo. He tratado como de hacer mucho énfasis en que a través de este humor podemos seguir como haciendo las cosas más amenas, más alegres, pero también estar conscientes de que no todo en la política es seriedad, ¿no? O sea, antes de esto, yo les voy a comentar una anécdota. Yo empecé haciendo playeras. Y ahorita, por ejemplo, esta playera es del 2006 y sigue siendo vigente, ¿no? Creo que eso del Jurassic Park y todo esto que vimos en las películas, pues lo seguimos creyendo, ¿no? Entonces, aquí la idea es un poco no seguir alimentando esa maquinaria de corrupción y de impunidad que ya ha cometido delitos a raudales y que no podemos seguirlos permitiendo. O sea, tenemos que darle lugar a otros. Si ya vemos que este otro nuevo gobierno nomás no lo hace, entonces yo creo que sí, ya necesitamos juntarnos ya como ciudadanos, olvidarnos de partidos, colores, banderas y unirnos como ciudadanos para buscar un bien común. O sea, porque estos cuates buscan el bien común, sí, pero de su bolsillo o de su propio beneficio. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta, ¿no? No dejarnos seguir llevando por esta desidia, por esta inoperancia de decir, yo no voy a votar, no sirve para nada. O sea, yo creo que si esta votación logramos hacer una votación mayor al 60%, se va a dar algo que no se ha dado nunca. Y
Busquen por ahí en las noticias de portales en internet o de situaciones de lo que ocurrió en la elección de Nayarit del año pasado. Es algo que los medios han borrado así por completo, pero fue una elección donde votó el 60% del electorado, lograron sacar al PRI con una coalición de partidos y ahora ese gobierno junto con el Congreso local están promoviendo el juicio político contra el exgobernador de la entidad, precisamente por peculado, lavado de dinero, desvío de recursos, pero eso no aparece en las noticias. Ahorita estamos como que todo está, la atención está sobre la actual elección que viene, pero si pueden, busquen, como les digo, en portales de noticias y se darán cuenta que eso es lo que necesitamos hacer para esta elección. O sea, sí, sacamos al PRI gobierno, pero ahora esta coalición de partidos, bueno, en este caso no son todos, pero sí podemos hacer algo para que esa coalición de partidos realmente funcione y que sea algo que, pues, que realmente nos dé certeza, porque, como yo digo en este libro, el apocalipsis está cerca. Pero no me refiero a un apocalipsis fatídico, de muerte, de tragedia, sino yo creo que el apocalipsis es el cierre de una época y darle comienzo a una nueva. O sea, tratar de que no estemos solamente pensando en lo malo, en lo fatídico, en el negro porvenir que se avecina, sino en pensar en cosas nuevas. O sea, yo creo que podemos cambiar la mentalidad, o sea, porque si estamos viendo que los políticos roban, mienten, corrompen, son impunes, pues nosotros también lo mismo hacemos. Yo al señor del viene le pago para que me dé un lugar y yo no tenga que estar lidiando con mi lugar de estacionamiento, o voy a hacer un trámite y le pago para que me saque unas copias. En fin, digo, esas son las pequeñas acciones que van haciendo eslabones y que van haciendo cosas que tenemos como que definir, que entre nosotros, si nos seguimos poniendo el pie, si nos seguimos poniendo trabas, si nos ponemos poniendo obstáculos, pues como en esta paradoja o esta metáfora que decimos luego de que parece que estamos en una olla como si fuéramos cangrejos y que uno trata de subir y lo bajamos y no lo dejamos avanzar. Si seguimos bajo esa misma premisa, pues no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, mejor llevarlo de una manera más amena, más tranquila. Y pues yo les recomiendo que si pueden, lean el libro. Está en las principales librerías, por aquí me dicen que lo tienen en algunos stands. Y que de alguna manera se den cuenta de que la política nos inmiscuye, bueno, nos tiene que inmiscuir y nos tenemos que incluir en ella, pero de una manera pues más alegre. Y pueden buscarlo en redes sociales. Yo estoy en redes sociales como Fabián Giles, estoy en Facebook, Twitter, Instagram. El libro se llama las redes sociales México 2018 Guía. Y pues tratar de que en estos 3 meses, el libro se lo echan en 2, 3 idas al baño, o sea, no es algo que digan, es un libro como de chorrocientas páginas con textos, imágenes. No, tiene imágenes, por eso les digo que es como un librito de texto de la SEP. Espero que en algunos años lo quieren incluir como libro de historia de esta época. Yo les aseguro que sí les voy a quitar un poco del tedio y la aburrición que tienen a veces con la vida, pero que podemos hacerlo de una manera, como les decía, más alegre. Les agradezco mucho que hayan estado aquí y pues muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran exponer, explayar. Perdón, buenas noches. ¿No tienes miedo a que un político te escuche y que ahorita saliendo, goodbye? Pues es lo que yo decía hace rato, que yo me burlo de lo que hacen, no de los políticos. O sea, si me burlara de ellos, me estuviera burlando de su físico, de su aspecto, de una forma pues manchada o grotesca, como diríamos, pues sí, digo, me estaría buscando algo, de alguna manera sí estaría yo provocándolo. La cosa es que yo he visto muchos casos, los moneros, mucha gente que se dedica a esto, pues sí, digo, y en tiempos anteriores al mismo Héctor Lechuga lo amenazaron, incluso tuvo un accidente y cosas así, pero porque pues sí, era muy insistente y decía las cosas como eran. En aquel entonces sí había como más
estaba más cerrado el acceso a los medios. Ahora no, ahora creo que ya tenemos como un poquito de apertura en las redes sociales, pero un poco es hacer uso de de esta libertad de expresión, o sea, de tratar de hablar las cosas y ser conscientes, o sea, no nomás mentar madres porque sí, porque entonces iban a decir, o sea, este cuate ya se pasó, ¿no? Entonces, creo que lo que yo he tratado un poco con mis libros es, sí, planteo las cosas de una manera general, con humor, con un poco de sarcasmo e ironía, pero de tal manera que no es un humor ofensivo, hiriente. Bueno, a lo mejor sí les molesta, pero me refiero a que también a ellos les encanta, o sea, les encanta que les pongan caricaturas de ellos en los medios, en los periódicos, o sea, les encanta. O sea, saben que están hablando de ellos, se inflan como pavos reales, ¿no? Entonces, pero el problema es también un poco, pues sí, o sea, sí llevar este humor a través de chistes, de bromas, de memes, de imágenes en las redes sociales, pero también que conlleven algo constructivo, no nada más sea choteo, sorna, nada más echar relajo porque sí. O sea, creo que un poco sí es hacer humor de una manera consciente, que nos aliviene un poco, que nos aligere un poco la situación, que no nos distraiga, o sea, no nomás es reírse y ya me olvido, no, creo que también un poco es ser conscientes de esta situación. Entonces, pues, creo que todos tenemos esa opción de poder hacerlo de esta manera y pues esperemos que el humor siga conservándose así, que nos siga manteniendo vivos y alegres, aún bajo estos términos, estos tiempos que vienen y que se ven un poquito difíciles. Muchas gracias.